Placer, la verdad que a mí me emociona mucho que hayan hecho esto, que haya existido antes de morirme, como le decía Luciana, yo tengo 66 años, hace más de 40 que soy cirujana pediatra y me dedico mucho a la patología colorectal y he viajado por el mundo buscando respuestas, buscando información, como siempre digo, está bueno que los especialistas busquemos información del mundo, pero que también la adaptemos a nuestra situación. Yo lo que le llamo es el blend, ¿verdad? El conocer lo internacional, pero que después se pueda utilizar y mezclar con nuestras realidades, con nuestra gente y con nuestras posibilidades y entre colegas también, además de entre padres. Durante mucho tiempo estuvimos tratando de que existiera este grupo porque conocemos los grupos, el italiano, el español, el alemán, diferentes, y queríamos, y hemos convocado a papás, y por algún momento pensamos, no tenemos éxito con esto. Hasta que de pronto Luciano me contacta y yo digo, bueno, buenísimo, porque así es como tiene que ser, ¿no? Tiene que salir de ustedes y de todos. Y creo que esto va a ser muy positivo y está bueno que nosotros como colegas a nuestras familias les demos la opción de contactarse porque todos precisan de todos, ¿verdad? Así que hoy, además de esto que es una introducción y corto, que va a ser de entre 20 o 30 minutos, solo para sacar el tema, no pretende abarcar cosas profundas, sino por lo menos hablar de los tipos de anomalías. También está con nosotros la doctora Paula Romier, que es también médica cirujana infantil y que hace coloproctología en el Hospital Ludovica de La Plata y que estuvo en el Garaham en estos últimos 2 años. Y yo le pedí que se uniera hoy y tiene una inquietud para ustedes que me parece muy interesante. Y no sé si se conectó Tatiana Agüero, que es una paciente con malformación anorrectal de 24 años, que justamente ayer la vimos y tenía una cloaca, ya está corregida, y está embarazada en su 6.º mes de embarazo y nos parecía que era un mensaje muy lindo para compartir con papás y con pacientes. Así que bueno. Marcela, ya está Flavia, la mamá de Tatiana, ya nos la presentó. Sí, Ah, está en buenísimo. contacto. Buenísimo. Entonces, vamos a comenzar. Sin más, yo voy a compartir pantalla que ya lo habíamos probado y estaba bien. Está bueno un poquito de historia, parece aburridito, pero siempre a veces creemos que descubrimos la pólvora. Y realmente cuando uno empieza a ver, encuentra esta es madre de la verdad, rival del tiempo, a veces testigo del pasado, pero ejemplo para lo que viene, ¿verdad? Y no hay que despreciarla. Y si miramos las malformaciones anorrectales, no vamos a ir por toda la historia, pero vamos a ver algunas cosas y algunas personas que para ustedes, como para nosotros médicos, son importantes. Uno es Stephens, que lo ven ahí en 1953, que fue un descriptor muy exhaustivo de estas malformaciones. Y en la línea del tiempo del tratamiento de las malformaciones anorrectales, fíjense que la primera operación se hizo en años muy remotos, de 25 a 690, y que nosotros conocemos, ustedes seguramente también, porque hay mucho de ese material para padres que proviene de los grupos, al doctor Alberto Peña. Yo voy a hablarles también del doctor Johnson, porque soy una médica que si bien me formé con Peña, soy muy mínimamente invasiva y me encanta la laparoscopia. Esto que tengo colgado acá es una óptica en mi cuello, porque creo mucho en la cirugía mínimamente invasiva. Fíjense que en París, cuando Louis describió una mujer que tenía un ano cloacal, dijo, por donde menstruaba, esa presentación le provocó un proceso por el que fue juzgado. Y él, en 1753, bastantes años después de que se había operado la primer malformación anorrectal, describió lo que era una cloaca y lo procesaron. Entonces, muchas cosas van a pasar a través de la historia de las malformaciones anorrectales y nosotros tenemos que verlas de esa manera. Y para los papás, para mí eso es mirar esto en forma positiva, porque hay cosas que uno puede creer que son así y resulta
que hay una esperanza de algún cambio o de algo que va a ser diferente en el futuro. Entonces nunca en términos de función, en términos de pronóstico, tenemos que entregarnos. Eso es un poco el mensaje, además de la historia, además que para el cirujano es buenísimo ver todo esto, porque no le van a quedar detalles por mirar cuando tenga que hacer o cuando quiera innovar y cambiar y ofrecer algo distinto a su paciente. Y para el enfermo es una forma de ser positivo en la forma de abordar su futuro, ¿verdad? Y en el patrón de las malformaciones anorrectales, de su tratamiento quirúrgico, porque salvo alguna mínima excepción, todas son quirúrgicas, ¿verdad? Hay una anomalía, hay una falta de un ano normal que no está y que de alguna manera o desemboca en otro lado o no desemboca en ningún lado y hay que corregirlo, y el rol de la cirugía es fundamental, es fundamental. Entonces, el patrón del tratamiento quirúrgico tuvo historia, pero hay conocimiento de la anatomía normal, eso es fundamental. Entendimiento de la anatomía alterada en la malformación, que no es solamente que no está el ano, hay cosas que lo acompañan. Por algo el ano no llegó a su lugar. Eso algunos lo llaman regresión caudal, pero para ustedes como papás, el concepto es que esto es un espectro. En una punta del espectro podemos tener una anomalía de regresión caudal. ¿Por qué caudal? Porque de la cabeza para abajo, esa dirección nosotros los médicos la llamamos cefalocaudal, ¿no es cierto? Caudal hacia la cola. Cuando algo falta, hay una regresión. Cuando falta un poquito, es mínimo. Cuando falta un conjunto y grande, como las cosas que rodean al ano, que son la columna lumbosacra, la vejiga, los genitales, los músculos, los nervios, los linfáticos, toda esa zona es rica. Entonces no es solamente que el ano no está perforado, el ano es parte de un proceso. Y a veces nosotros vemos la puntita del iceberg. No está el ano. Si le ponemos el ano, todo se recompone. Pero esto no es tan así, porque hay un montón de cosas que lo rodean, un montón de funciones que dependen de lo que lo acompaña. Y eso es el espectro que les digo, que puede ser que falte solamente el orificio o el calibre del ano, o sea, el tamaño, o que nos falte mucho y la regresión caudal sea extrema. Y en ese sentido, lo quirúrgico va a ser completamente diferente y también la expectativa de la función. Entonces, no es lo mismo una punta del espectro que la otra punta del espectro. Y por eso es tan importante que cuando hablamos de esto, entendamos la anatomía alterada en la malformación, para poder comparar cosas que son comparables, para no hablar, como decía el doctor Peña siempre, no podemos comparar peras y manzanas, son diferentes frutas, aunque sean frutas. Y esto es un concepto interesante, porque si no podemos confundirnos mucho, podemos angustiarnos cuando no es necesario, podemos simplificar lo que es complejo, y ninguna de esas cosas van a hacer bien ni a nuestros hijos, ni a nosotros como profesionales, ni a los papás. Entonces, esto que parece de perogrullo es algo que no debemos perder de vista. Y después, nosotros los cirujanos, crear una operación para restaurar esa anatomía normal, que por supuesto ustedes como papás no tienen participación en esto, pero cuando hacen preguntas y cuando eligen, está bien que lo sepan. Entonces, esto, no sé si alguien quiere hacerme algún comentario, pregunta, o continúo en este concepto. ¿Sigo? Hola, ¿está bien? ¿Me están escuchando? Sí, Sí, sí. la estamos Por- escuchando. perfecto, perfecto, no, creí que me había quedado desconectada. Bueno, entonces, hay 3 periodos, esto bien está tomado de La Habana en marzo del 2010, de la doctora Bishop, Levitt y Peña.
Ellos consideraban 3 periodos en el tratamiento de la malformación anorrectal porque, como ustedes saben, el mérito de Alberto Peña es haber descrito los músculos que tienen que ver con la continencia fecal y además, por ejemplo, simplificar la clasificación de las malformaciones anorrectales, que son las que hasta el día de hoy seguimos usando esa influencia. Para él era muy importante el abordaje sagital posterior, que es el que él describe para su cirugía, que sagital es por la línea media, posterior es porque va por atrás. Ahora vamos a ver esquemas en el cual un bebé está boca abajo y el abordaje este va desde la puntita del coxis hasta el ano teórico, que muchas veces está cerrado, o hasta el primer orificio que aparece en el periné, que es la zona donde desembocan todos los agujeritos de los nenes. Entonces, el haber descrito ese abordaje, que él la hace en el año 1980, le permitió a él abrir como un panchito todo ahí atrás, ver los músculos, describirlos, ver cómo se contraían juntos y volver a armarlos alrededor de las estructuras. Entonces, él considera estos 3 periodos de la historia de las malformaciones anorrectales en una etapa temprana, que es un poco lo que vimos, en un periodo ciego en el cual se descendían las cosas sin conocimiento de la anatomía, y en el periodo del abordaje sagital posterior que nos trajo la luz para el conocimiento de la anatomía. Y esto creo que todos en el mundo no podemos negarlo. Este es el doctor Peña, el que está con su traje color naranja, su ambo, cuando era joven, es un cirujano mexicano que después hizo su carrera en los Estados Unidos, en el Schneider, pasó luego a Cincinnati y ahora está en su retiro como consultor en el hospital de Denver. Pero cuando él describe este abordaje, le agrega el electroestimulador para descubrir todos estos músculos. ¿Por qué es importante saber dónde están los músculos? Primero, para no destruirlos, hay que ser delicados. Acá hay una anomalía, sabemos que es un espectro, pero cuando lo estamos reconstruyendo, lo que el paciente tiene, no tenemos que dañarlo, tenemos que conservarlo, tenemos que ser delicados, tenemos que estimularlo para ver cómo se mueven y dónde están, pasar por el medio y rodear con esos músculos el nuevo ano que estamos haciendo. Entonces, ese concepto mecánico es muy bueno. Pero él mismo después ve todo esto del espectro que les digo, que no es solo eso lo que genera una función. Y por eso yo muchas veces cuando nace un bebé con una malformación anorrectal, le digo a los papás, nunca sabemos si su función defecatoria, en qué punto va a estar, ¿verdad? Como un examen. No sabemos si va a tener un 7, un 8, un 9, un 10. Lo que sí sabemos es que por los métodos que sea, le vamos a ayudar para que esté socialmente inserto. ¿Qué quiere decir? Que esté limpio en la sociedad haciendo su... ¿De qué manera? La que necesite, de acuerdo al espectro, de acuerdo a la función muscular, de acuerdo, obviamente que tenemos que bregar y educar para que esos músculos que existen y esos nervios no se destruyan. Y eso es para nosotros, para los cirujanos, para los educadores de otros cirujanos, para los formadores de residentes y de futuros cirujanos, no para los papás. Pero sí tienen que saber que por mejor que eso se haya hecho, por mejor que la historia y que cada uno de los descubridores crea que su técnica fue la única que nos dio la luz, sabemos a lo largo del tiempo que en ese espectro no todos van a tener un 10, como pasa también en la población normal. La función defecatoria tiene un montón de perfiles, tiene un montón de aristas que a veces hacen que una persona sin ninguna malformación rectal sea tremendamente constipada. Entonces, tenemos que saber que nuestro bebé con malformación rectal probablemente venga con un plus en menos para su función, pero que de acuerdo a ese espectro, esa función puede ser casi un 10, como el resto de la población, o puede estar en un 3 o en un 2, pero que
el aspecto positivo de ese padre que va a acompañar a ese niño toda la vida y a educarlo para ser un adulto feliz, tiene que saber que por distintos métodos puede llegar a un 10. Nadie tiene por qué saber cuando uno se va al baño, al inodoro, cómo defeca, ¿verdad? Y si alguien para defecar necesita colocarse un catéter por, por algún orificio del cuerpo, limpiar su intestino y estar limpio, esa es una manera de defecar. Entonces, esa visión positiva tiene que surgir desde el principio para que nadie se frustre y de pronto a los 6, 7, 8 años esté buscando una operación milagrosa para devolver continencia y genere gastos excesivos, búsquedas inauditas, solamente porque no fue acompañado después de la reconstrucción de su ano por este grupo que lo ayudó a ponerle el ano en su lugar, pero que además tiene que acompañarlo el resto del tiempo para que tenga su camino a la independencia para estar limpio de la forma que sea. Entonces, ese concepto me encanta. Y no sé si está en la historia, pero creo que hace historia. Entonces, acá ven al doctor Peña con su posterior sagittal anorrectoplasia, ese es el nombre, de Brice y Peña, porque estaban juntos en un barco, de Brice era un anatomista, y dijeron, pero ¿por qué no ir por atrás? ¿Por qué no abrir los músculos? ¿Por qué no? O sea, historias de cómo surgió este abordaje. Y también lo pongo al doctor Georgeson, porque es como, para mí fue un mentor en cirugía laparoscópica, cirugía mínimamente invasiva, ingresando por el ombligo, con pinzas pequeñas, para lo que tenga que hacerse en el abdomen, sin necesidad de abrir el abdomen. Y que hoy por hoy, en la evolución del tratamiento de las malformaciones anorrectales, tiene un rol muy importante también la cirugía laparoscópica. Las cirugías no son partidos de fútbol, equipos de fútbol, si se juega River, se juega Boca, no. El cirujano tiene que saber utilizar los mejores jugadores de Boca, los mejores jugadores de River, pero darle a su paciente lo mejor. Entonces, el intercambio, la cosa híbrida, la cosa de mezclar abordajes, de buscar por el mundo, de ser curioso, de ver los pros, los positivos, las fortalezas y las debilidades de cada cosa. De que ya sabemos que los músculos están ahí, ya estuvimos un montón de tiempo abriendo, viéndolos, estimulándolos, poniéndolos de nuevo. No hay tanto espacio. Y si uno puede hacer esto y pasar por los músculos sin necesidad de abrir, la verdad que eso no es despreciable, siempre y cuando respetemos la función, respetemos nuestras evoluciones con esas técnicas, antes de decir, bueno, yo esto lo cambio porque, porque mi pH, ¿verdad? Y yo sé que no es un mensaje para ustedes, es un mensaje para un cirujano, para un educador, para un residente, para cualquiera. Pero así es como se entiende porque hay distintas técnicas, porque hay distintos abordajes y se respeta lo bueno de cada uno de ellos para adquirirlos o para enseñarlos. Clasificaciones, ni se complique. Hay muchísimas. Y esta, ¿por qué le pongo 1984? Porque yo considero que Stephens fue un anatomista de escritores, un cirujano australiano, que no se le escapó ninguna anomalía. Si ustedes miran las clasificaciones, empiezan a encontrar hasta la más rara, la más chiquita, la menos común entre nosotros. Ahí va a estar en el libro de Stephen, pero es impráctico, ¿verdad? Entonces después las personas se juntaron y acá van a ver todos los tótems, o sea, nombres que ustedes pueden conocer o no. Esta clasificación, que se llama Krickenberg, en mayo del 2005, acá está el doctor Peña, este es el doctor Stephens, acá está el doctor Arnold Coran, Risto Rintala, de distintos lugares del mundo, que se juntaron para decir, vamos a hacer la clasificación más amigable. Seguramente Alberto le metió porque él era un líder natural y era muy, muy bueno para ordenar los pensamientos. Entonces llegamos a una clasificación. ¿Y por qué nos interesa la clasificación y nos interesa que ustedes la sepan? Hace poquito se hizo una encuesta y lastimosamente parece que los cirujanos no sabemos comunicarnos muy bien con los padres a veces y con los propios pacientes cuando crecen. ¿Por qué?
era muy bajita la cantidad de personas, el porcentaje de personas que sabía cuando adulto cuál era el nombre de su malformación anorrectal. Decía, sí, yo tengo una malformación anorrectal. ¿Y cómo estás? Bien, estoy bien. Era el diagnóstico. Pum. Entonces nos hicimos como un interrogatorio a nosotros mismos diciendo, es necesario que nuestros pacientes tengan lo que se llama un pasaporte a su transición, a su adultez. ¿Por qué? Porque esto está bien para ellos y está bien para lo académico de la medicina también, ¿no es cierto? Entonces, está bueno que todos nosotros hoy hablemos un poquito de una clasificación sencilla, está resumida en esto, grupos clínicos mayores. Ahora vamos a ver uno por uno, que son las perineales, las fístulas recto-uretrales, y la uretra es larga y arriba se llama prostática y de ahí para abajo se llama vulvar, o recto vesical. ¿Por qué? Porque cuando el recto en el varón no desemboca afuera, o sea, perineal, desemboca mayormente en la vía urinaria. Y la vía urinaria tiene una uretra, que es el cañito para hacer pis, y la vejiga. Entonces, o desemboca en la vejiga, más alto, o desemboca en la uretra, un poco más alto prostático, un poco más bajo vulvar, o en las mujeres, desemboca detrás del himen vestibular, bastante más común. La vaginal es más rara, pero existe, por eso está entre las raras. Estas son las más comunes. Perineales, ya sea varón o mujer, desemboca afuera, en la superficie, en el periné, donde los agujeros están. Uretrales, prostática vulvar o vesical en el varón. En la mujer, vestibular, vestíbulo vaginal, se ve de afuera. O cloaca, hay un solo orificio. O no hay fístula, no se ve el ano, pero no hay fístula. Esto mayormente pasa en los pacientes con síndrome de Down, por lo menos en nuestra población. Y estenosis anal, o sea, el ano está bien, pero arriba está cerrado. Entonces, fíjense que esto es bastante sencillo y ahora vamos a ver esquemas y dibujos. Y cada uno podrá pensar, ¿qué malformación tengo? ¿Cuál es la malformación de mi hijo realmente? ¿Y cómo le explico que sepa lo que tiene y que lo diga de esta manera? Porque hay mucha comunidad médica que tampoco lo sabe bien. Así que no nos deprimamos, es que esto sigue siendo necesario en el mundo como para educar. Las regionales son un pouch de colon, anomalía rara, la atresia de recto, que es también rara, la fístula recto vaginal, o sea, afuera no se ve nada y el recto desemboca arriba en la vagina, o la fístula en H. El ano es normal, pero hay una fístula que sale por la vagina y eso se llama H porque hay como una canaleta entre la vagina y el recto. Y vamos a ver esto entonces, el dibujito. Acá tenemos la uretra, la vejiga, esto es el pubis, que es el huesito donde se insertan los músculos, y tenemos el recto, acá está el ano teórico que no está, o sea, está imperforado. No hay nada, pero ¿dónde puede desembocar ese recto? En el periné, saliendo meconio, que es la materia fecal del recién nacido, negra, alquitranada. Entonces, meconio, donde puede desembocar en el periné, no en el ano teórico donde frunce la cola, donde está el músculo marroncito, donde se ve que hay ahí algo, pero no está la cola. Puede estar en el periné o puede estar en la uretra, como ven, vulvar, en la uretra prostática o en la vejiga. ¿Cómo sabemos esto cuando nacen? No tenemos, lamentablemente, no tenemos un diagnóstico prenatal, ni tenemos tampoco una ecografía que nos puede decir esto en el periodo neonatal. Lo que sí tenemos es un bebé que lo miramos y no tiene el anito normal, ¿no es cierto? Como todos los bebés que ustedes han tenido. Entonces, si es varón, vamos a tener una conducta y vamos a estar esperando que aparezca el meconio en el periné. ¿Para qué? Para tratarlo por ahí, sin necesidad de hacer un anito contra natura, una colostomía, o si no aparece ese meconio en 24 horas, vamos a poner una
ostomía, una colostomía. Podemos discutir esto, pero esto es un clásico de tratamiento. Y lo vamos a estudiar después por el cavito donde no sale la materia fecal para ver la altura de las fístulas que no apuran en ese momento. Pero esto es, en síntesis, todas las anomalías que puede tener un varón. No tiene el ano y tiene una fístula en el perine o las fístulas urinarias. Y en la mujer tenemos un poquito lo mismo, el ano teórico puede estar en el perine, entonces no está en el ano teórico, pero sale un poquito de meconio por un orificio que no es como un ano, no es suficiente, es pequeño, por eso se llama fístula recto perineal. O sale, acá, esta es el útero, esta es la vejiga y la uretra. Fíjense que el varón tiene una uretra larga por su pene, la mujer tiene una uretra corta, está más cerca del cuello vesical. Entonces tenemos la vejiga con el cuello vesical acá, la vagina, que es el orificio que está atrás de la uretra en la mujer, pegadito, por donde salen los bebés y por donde se tienen las relaciones sexuales y sale la menstruación, con el útero, que forma la menstruación, ¿verdad? Entonces, acá no está el ano, pero ¿dónde está? Está en el periné, lo vemos, o está a veces escondido, como les dije, detrás de la vagina. Ahora vamos a ver imágenes. Eso se llama fístula recto vestibular. Vestibular porque el vestíbulo es la entrada a la vagina desde el himen hacia afuera. Del himen para arriba es vagina, del himen para afuera es vestíbulo. Entonces, es una malformación muy común y a veces los neonatólogos no la ven porque nació y dice no tiene colita. Y le decís, tracciona los labios, hace la maniobra de la tienda, o sea, crea como una 3D ahí y vas a ver que a lo mejor sale meconio detrás del himen. Sí, tal cual. Bueno, eso es una fístula vestibular. O hay un solo orificio. No está el ano, pero hay un solo orificio. Este solo. Y esta es la cloaca, que de todas las anomalías es el espectro más complejo. Dentro de las malformaciones anorrectales puras, hay, hay malformaciones más complejas, regresiones caudales que se asocian con otras cosas, como la extrofia de vejiga. Ustedes saben que Vivex es la asociación también que nuclea a los pacientes con extrofia, y muchos de estos pacientes con extrofia tienen extrofia de cloaca, ¿no es cierto? Porque, a ver, las personas queremos organizar la embriología, pero la embriología es un espectro y las anomalías se combinan, se disocian, son caprichosas, y lo que sí está bien que las clasifiquemos, porque si no, no nos entendemos. En la anarquía ni siquiera podemos dar expectativas. Entonces, está bueno clasificarlas, pero no hay que enfermarse de las clasificaciones, porque además ni de las estadísticas. Como yo siempre digo al papá, para vos tu hijo es el 100%. Para nosotros los médicos, si no hacemos estadísticas, no podemos mejorar conductas. Pero los pacientes tienen un porcentaje propio que a veces se va del porcentaje de la medicina, ¿verdad? Entonces, eso también sirve. Entonces, en este esquema así global, un poquito casero que yo hice, porque no son los dibujantes más hermosos, el casero este, pero creo que entendemos una anatomía normal, y la anatomía, como vimos en la primera etapa, adecuada a la malformación anorrectal para ponerle el nombre adecuado. Vamos a ver los ejemplos y ahí paramos para sus preguntas. Por ejemplo, entonces, en una nena, o bueno, en un género femenino, vieron que ahora con el género tampoco molestamos, ¿no? Porque hay una diversidad que hay que respetar, pero en una anatomía femenina, si quieren, vamos a tener 3 orificios perineales, la normal como es, uretra, vagina, ano. Si tenemos el ano que no está, o sea, malformación anorrectal, pero tenemos 3 orificios perineales, ¿eso qué significa?
¿qué tenemos? Acá tenemos una beba y vamos a ver una adulta. Yo he tratado 8 malformaciones de este tipo en adultas que habían pasado desapercibidas y las tratamos de adultas. Van a ver. No tienen por qué saberlo, esta membrana es el himen. Acá está la vagina. Es fácil de ver el himen en una recién nacida. ¿Por qué? Porque tiene los estrógenos, las hormonas de la mamá. Si no, más grande, a veces no se ve tanto. Acá adelante está la uretra, escondidita, debajo del clítoris. Uretra, vagina. El anito tendría que estar acá. Este es el esfínter externo, este es el ano teórico. Este es donde se contrae la cola. Acá si dormida lo estimulamos, esto se contrae. No vamos a estimular a nadie despierto porque duele. Pero si le hacemos una cosquillita, vemos como frunce la cola. Es un poco lo que te pasa cuando tenés miedo. Acá está el meconio, negrito. Ese orificio es la fístula recto vestibular. Entonces, en una nena normal tenemos 3 orificios en el periné: uretra, vagina y ano recto. En una nena con malformación anorrectal, donde tenemos 3 orificios, lo más probable es que tenga una fístula vestibular. Acá está el ano teórico. Acá no hay piel entre el himen y la fístula, es mucoso, se llama vestibular. Y también puede pasar uretra, ahí tiene, vagina, fístula vestibular. O sea, es una malformación anorrectal con fístula recto vestibular. Ano teórico. Esta es una adulta que tiene lo mismo y que vivió así. Y no tenía problemas defecatorios más que constipación, como le pasa también a las nenas con vestibular, que las corregimos, pero hay que acompañarlas con la constipación y después se curan, pero depende de otras cosas que lo acompañen. Entonces, uretra, vagina y la fístula, que como ven acá, algunas personas dirían, eso más que fístula es un ano, por el tamaño, porque se ve la línea pectinia, que es esto, que es el esfínter interno, se ve como línea de peine, por eso se llama pectinia, pero el ano teórico está acá y no tiene piel. Podemos discutir si tiene que corregirse, no tiene que corregirse cuando ya llegó a esta edad, es una elección personal, ¿verdad? Porque ya pasó por lo peor. De hecho, ustedes pueden pensar, y me ha pasado, la ginecóloga me la envía pensando que, porque dice, cada vez que le pongo el espéculo veo un contenido muy, muy fecaloide y está muy grave, no le puedo curar la vulvovaginitis. Claro, porque le ponía el espéculo en su recto, que estaba dilatado porque había crecido así. Y por eso les digo que está buena la historia. En esta época, en nuestro país, un excelente cirujano, que era el doctor Jambías, consideraba en esa época que no había que corregir las fístulas vestibulares porque quedaban incontinentes. Y su consejo a las niñas era que crecieran, que por ahí van a estar bien, sin operarlas. Entonces, todos estos pacientes han sido sobrevivientes de esa época y algunos estarán bien, no podemos saber, y otros pidieron su reconstrucción porque era imposible desde el punto de vista higiénico, no querían que su vagina esté pegado al recto, querían su cuerpo perineal, o eran tremendamente constipadas con constipación intratable. Un poco les estoy mostrando el espectro de una misma anomalía, pero el nombre es fístula recto vestibular. Y otra es si tenemos 3 orificios en el periné, pero hay puente cutáneo, o sea, es casi como lo que la gente a veces llama ano anterior. Acá está la uretra escondida, acá está el himen, acá hay piel, quizás no se ve tanto en esta imagen, pero hay piel sana, y la fistulita está un poco más adelante que el esfínter, pero no es mucosa, está rodeada de piel, ¿ven? Tiene piel. Eso se llama fístula recto perineal, o sea, está en el periné. Y cuando acá tenemos la uretra, la vagina y la fístula vulvar, no perineal. Vulvar es una nomenclatura vieja, está en la vulva, es verdad.
Cuando tenemos solo dos orificios, tenemos una nena que tiene dos orificios, esta, uretra, y acá un solo orificio, tiene un tabiquito ahí. Pero esta es su vagina con un tabique. Ustedes saben que hay un alto porcentaje de duplicación de vagina en las malformados anorrectales, especialmente en las cloacas y en las malformaciones vaginales, en las fístulas rectovaginales. Acá está el ano teórico, no hay tres orificios. Es uno con un tabique. Y acá el otro, que es la uretra. Lo más probable es que esta nena tenga una fístula rectovaginal. Pero esto mucho no importa ahora. Lo que importa es, esta anomalía es rara. Nosotros tuvimos solamente en términos de muchos años, menos de 20, con lo cual les decimos, esto es rarísimo. Tenemos 480 malformados anorrectales y hay un porcentaje muy bajo que son vaginales, para no complicarse, pero la malformación existe. Y lo que sí es importante es que cuando nace una bebé, que tiene, este es el estudio, como les dije hoy, después que se hace una ostomía, se puede estudiar el cabo distal y acá se ve cómo el recto desemboca en esto que es la vagina. Por eso sabemos que es una fístula rectovaginal y obviamente después la reconstruimos. Pero tuvo una colostomía. Si tiene un solo orificio una nena, esto, uno solo, ahí tenemos una cloaca. Esta es la anomalía más compleja en la cual la uretra, mayormente las dos vaginas, porque nuestras cloacas más del 63% tienen duplicación de vagina, y el recto desembocan en un solo orificio. Y esto es un poquito más complejo. La cloaca es solo de la nena. Los varones no pueden tener cloaca porque por definición son las tres estructuras que desembocan juntas. En el varón, bueno, tenemos que saber que si tenemos un chiquito con síndrome de Down, es probable que no tenga fístula, o sea, no va a tener ano, pero el recto va a desembocar la mayor parte de las veces cerradito. Entonces, ¿qué pasa con eso? Cuando no tenemos por dónde salir el aire, se va a distender más rápido y no va a tener fístula, ¿no? Entonces se ve así, por ejemplo, esta es una nena, tiene la uretra, tiene la vagina, no tiene ano, podría ser una fístula rectovaginal como la que vimos recién, pero el síndrome de Down se distiende muy rápido, lo más probable es que no tenga fístula y obviamente el tratamiento, salvo excepción, es la ostomía. Ahí lo ven bien, ven que no hay ningún otro orificio. ¿Por qué pongo esto? Esto, para que ustedes sepan, es la columna, un dibujo que representa el huesito dulce, las caderas. Esto se llama lumbo sacro. Siempre en nuestros bebés con malformación anorrectal tenemos que mirar esto, con distintas rechos o radiografías, pero saber que esto es lo que va a marcar el pronóstico funcional para charlar con los papás. Y que además, si faltan vértebras, si esto está más chiquito, o sea, tenemos la mitad del sacro, tenemos una anomalía del sacro que se llama hemisacro, tenemos que estudiar bien esa columna. Y en los primeros 3 meses se estudia con ecografía y después se estudia con resonancia magnética. Esto es parte de lo que acompaña al malformado anorrectal. También la vejiga, los riñones, o sea, urogenital, y en las cloaquitas, que su vaginita no esté con líquido adentro. Eso se llama hidrocolpos, o sea, ecografía uroginecológica y radiografía lumbosacra y ecografía de la región. Eso es lo que hay que estudiar en lo inmediato, porque eso nos va a marcar cómo proseguir, qué pronóstico dar, pero hay otras anomalías, pero estas son las más importantes de resolver. Entonces, frente a esa clasificación, y yo voy a mostrarles algunas cositas y ya termino y empezamos con la discusión. ¿Cuál es el paradigma? Mi bebé nació, no tiene ano. Primero, pensar, ¿es varón o es mujer? Cualquiera de los dos
¿Tiene meconio en el periné? O sea, ¿salió meconio por algún lado? Y lo vimos en el varón. Se vio el meconio en las primeras 24 horas. ¿Sale por algún orificio pequeñito? Es una fístula perineal. En la mujer, ¿salió el meconio por detrás de la vagina? Que es de las más comunes, es una fístula vestibular. ¿Salió entre el ano y la vagina, pero con piel? Es una perineal, igual que la del varoncito. ¿Tiene un solo orificio? Va a salir, puede salir el meconio, pero tiene un solo orificio. No hay uretra, vagina separado, es un solo orificio, es una cloaca. Y no importa dónde está el orificio, las cloacas también son un espectro. Puede ser que tenga un pequeño orificio por un clítoris grande, que a veces se cree que es una hipertrofia del capuchón nada más. En general no hay otra cosa en las cloacas, pero sale por ahí. O tiene un orificio grande, como el que vimos en la foto, pero uno solito. Eso es una cloaca. Y esos son los diagnósticos más rápidos. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, inspeccionamos muy bien el periné. No es que necesitamos resonancia magnética del recién nacido para tener rápidamente. Inspeccionamos el periné. Esperamos 24 horas, excepto quizás en una cloaca, que por ahí no tenemos mucha necesidad de la espera y podemos poner la ostomía más rápido. Ustedes piensen, está llegando la materia fecal en una cloaca a su vía urinaria, a su vía genital, y no queremos eso. El meconio es estéril cuando uno no le da de comer. El meconio del recién nacido es estéril, no tenemos la histeria de, ay, en 2 horas tiene que tener la ostomía mi bebé. No, porque a veces esa espera de 24 horas evita una colostomía innecesaria, que nosotros llamamos colostoredo, como colostomía al pedo, ¿verdad? Pero no quiero decir una mala palabra. Pero esas 24 horas en un bebé que no es Down, que no está distendido, que, que no es una cloaca, que sabemos que en definitiva va a ir una ostomía, nos permite ver si aparece el meconio en el periné y evitar una colostomía innecesaria. Por ejemplo, ayunado para que el meconio no se contamine. Examinar la orina. ¿Qué es lo que se hace en la orina? Se busca meconiuria, porque eso se... y la radiografía lateral en posición prona con la pelvis elevada. ¿Y qué es eso? No necesitan invertir al bebé. Ahora vamos a ver la imagen de la radiografía. Es esta. El bebé así está cómodo. El invertograma que hacíamos es un poco de maltrato. Esto es más para los neonatólogos que para los papás, pero puede servir para los grupos de padres para asesorar, ¿verdad? Entonces, cuando uno pone al bebé así en posición prona, significa boca abajo. Con elevación, ve el aire en radiografía de perfil, ven, por eso atrás está la plaquita, hasta dónde llega, y eso ayuda un poco a saber la altura de la bolsa, aunque no cambie una conducta. ¿Ven? Por ejemplo, cuando está bien hecha, acá se ve el aire en los bebés solamente aparece cuando nacen, porque en la panza tragan líquido, ¿verdad? Cuando nacen, lloran, el aire ingresa, entonces cuando tienen todo el tubo digestivo bien, ¿no es cierto? Que tienen esófago, el cañito que va de la boca al estómago, del estómago, duodeno, todo, el aire llega y uno le da tiempo y ve hasta dónde llega la bolsa. Entonces, estas son las columnas, las vértebras, este es el ano teórico, uno puede ver marcando la diferencia, en general este es el glúteo, pero está un poquito más adentro el ano teórico, y son elementos que permiten considerar algunas conductas. Y eso es un poco lo que pasa. Si uno va a hacer una anoplastia, es un tratamiento en el periodo neonatal, en ayunas, en lo posible, donde la fístula que estaba en el periné la trasloca, la lleva donde están los esfínteres, lo estimula, como hablamos al principio, y en esos esfínteres coloca el ano con un buen calibre, con buenos puntitos, vital, delicados, y que después merece un tratamiento de dilataciones que empiezan a los 15 días. Pero cuando no hay meconio en el periné, cuando no se puede hacer eso, la cirugía termina siendo en 3 tiempos. Se hace su colostomía,
después el descenso y después el cierre de la colostomía. Hay excepciones para casos raros, pero esto es en general la tendencia clásica. Entonces, la inspección perineal, 20 o 24 horas. ¿Qué es lo que se hace? Radiografía de columna, se mira al sacro. Ultrasonografía de columna. ¿Por qué? Eco. Porque la ventana está hasta los 3 meses, si no, no podemos ver la columna. Ultrasonografía de riñones, examen de orina, por supuesto siempre una evaluación cardiológica y una radiografía lateral, ¿verdad? Si hay una fístula perineal, se va a hacer una anoplastia en el periodo neonatal. Si no hay defectos asociados, si el gas llega abajo de coxis, se puede considerar en algunos casos excepcionales, como puede ser un chiquito con síndrome de Down, con una bolsa muy baja, una reconstrucción en periodo neonatal. También lo hacemos esto en las fístulas vestibulares. Actualmente nosotros, fístula vestibular con meconio estéril, la reconstruimos en periodo neonatal sin colostomía. Es un mini SAR, porque es pequeño, la reconstrucción muy pequeña. ¿Qué significa SAR? Posterior sagittal anorrectoplasty, es la operación que hablábamos hoy que describió el doctor Peña. Si hay gas alto, defectos asociados, sacro normal, perine plano, ese paciente va a ir a una colostomía. Entonces, esto es, en grandes rasgos, algunos aspectos que yo quería compartir con ustedes. Así es como se ve el meconio en el periné, en un varoncito. Ven que no está lanito, pero se vislumbra acá negrito y uno ya ve a veces esto que se llama manija de balde, que ahora se lo voy a mostrar. Acá ya ven el meconio marroncito. Dicen, buenísimo, esto va a ir a anoplastia. A veces se ve el meconio más lejos, se ve acá. Y esto ya es una fístula penil, porque acá está el pene, y si bien es perineal, es un poco más larga, es un poquito distinta. Cuando no se ve nada, pasaron las 24 horas y acá está completamente cerrado, hay ausencia de meconio, consideramos que el paciente merece una colostomía, porque lo más probable, como vimos antes, es que su recto, después cuando lo estudiamos por el cabo distal de la colostomía, va a desembocar en la uretra, como se ve acá, puede ser la uretra vulvar, la uretra prostática o la vesical, como vimos antes. Y esas son un poco las conductas, ¿verdad? ¿Cuándo hacer la colostomía? Cuando en el varón no hay meconio en el perine en las 24 horas, por el riesgo de que exista su fístula urinaria, en las cloacas, como esta que ven aquí, en algunas vestibulares difíciles de tratar por cardiopatía, por lo que fueran. Nosotros preferimos hacer la vestibular sin colostomía en periodo neonatal, esta, pero no puede ser discutido. Y el abordaje perineal en las fístulas perineales, y eso así es como se opera un bebé recién nacido. Y finalmente ustedes ven como en posición boca abajo uno puede desinsertarlo, ponerlo acá y cerrar todo bien y cuidarlo. Y si no, la colostomía. Ojo con esto, las colostomías tienen que ser buenas, tienen que ser en el sigmoide, tienen que tener puente. Por ejemplo, esta colostomía están las dos iguales, las dos muy juntas, difícil de poner la bolsa. No vamos a hablar de esto ahora, pero le digo, hay muchos aspectos que podemos mejorar y que ustedes conozcan. Los descensos, las ostomías, las complicaciones que tiene una ostomía. Esta es una buena ostomía, ¿verdad? Porque acá la mamá puede poner, y la enfermera, que te ama cuando le haces esto y no lo otro, puede poner muy bien su bolsa. Si tenemos una fístula urinaria, no va a pasar nada al distal, no se va a infectar. La fístula es pequeña, la distal, y nos sirve ¿para qué? Para estudiar y ver dónde está la fístula, y además para hacer irrigaciones, y no se va a prolapsar porque está hecha en la porción fija. Estos son detalles, ¿verdad? Pero la ostomía no se subestima, ¿verdad? La ostomía tiene sus cosas. Entonces, la idea es, esta es una adulta operándose por una vía sagital y me gusta mostrarles para que vean cómo es después la reconstrucción, pero la idea es que
hoy yo creo que con esto vamos a terminar, vamos a ver sus inquietudes, vamos a proponerles que nos digan si conocen cuál es el diagnóstico de lo que tienen, ¿verdad? De las malformaciones. Y así es como se ve una sagital posterior, pero lo vamos a dejar para otro encuentro. Así es como se ve una laparoscópica. Y esto es mi última, digamos, diapositiva pronóstica, buena, positiva, para descomplejizar todos esos scores de incontinencia que hay. Vieron que McDonald's tiene combos. Esto es un poco en broma, pero nosotros le pusimos McGarrahan, porque en definitiva, ¿qué queremos nosotros con estos pacientes? Además de aprender a operarlos bien, darles lo mejor posible de todo lo que hay en el mundo. ¿Qué queremos? Que estén limpios, que estén socialmente bien. Sí, para que estén socialmente bien. No le tenemos que hacer nada. Después de operados lo vemos. Casi ni dieta necesitan, ni defecan bien, y no están sucios, no están constipados, le ponemos con vocero. Si necesitan la dieta, porque si no se nos escapan, es un combo 1. Si necesitan medicación laxante, múltiples, varias, esto va a ser motivo hasta de un encuentro solamente. Combo 2. Si necesitan hacerse enemas, porque si no van a estar sucios, combo 3. Y si necesitan cosas exóticas, como que la enema sea a través de un botoncito cutáneo, como el botón de Chai, o un apéndice, como la operación de Malone, o el peristín, que es el que ahora usamos para hacer enemas porque están retrógradas, pero con una metodología especial, le ponemos combo 4, 5, 6 o lo que sea. Pero ¿qué es lo importante? Que nuestro paciente esté limpio, que su familia sepa que puede necesitar desde un combo 0 hasta un combo 7, pero que no puede quedar abandonado a la espera de metodologías exóticas para que esté limpio, porque lo que nos va a marcar es justamente este espectro, esta cosa de las anomalías y de la regresión caudal que acompaña o no, de cómo está el sacro y todo eso. Y bueno, gracias por la paciencia y por la atención, y espero el intercambio y las preguntas, y también quiero darle lugar, por un lado a Pau, con la propuesta, y por el otro a Tatiana, que es nuestra paciente que está, creo que sigue con su mamá, para que nos haga una apreciación, porque ella tenía una anomalía de cloaca y en este momento está esperando un bebé y está en su 6º mes de embarazo. Así que dejo de compartir y quedo a la espera de todas las discusiones, preguntas, o no sé, Luciana, cómo organizamos las exposiciones.